estamos listos. Hoy día realmente un abrazo a Chile y otras redes latinoamericanas o hispanoparlantes, porque hoy día tenemos un programa, pero delicioso. Les quiero presentar a mi gran amigo Carlos Cantero, ex senador, político, largos años, filósofo, doctor en sociología y, soñando un mundo mejor, ¿ah? Y creando este programa que ha ido avanzando poco a poco para hacer reflexionar a la gente, no imponer ideas. Y por otro lado también otro gran amigo de muchos años, Carlos Verdugo, filósofo, ya muy cercano a Popper, y hoy día tenemos un tema que es muy profundo, pero también es pragmático, ¿ya? Es súper práctico también, el tema de la ética, los valores, dentro del marco filosófico, el marco político. ¿Cómo estamos, don Carlos? Saludos a 2.500, 3.000 kilómetros de distancia. Así es. Carlos, somos dos Carlos. Hoy día está el país Carlos, completo, está reunido, ¿cierto? En la parte austral, la parte norte y también la parte central de esta larga franja de tierra, pero el pensamiento y la conversación será con proyección hacia nuestra patria grande, que es América Latina, y nuestra casa, que es el mundo. Un gusto conversar, Carlos, contigo. Un gusto porque además no hay muchos espacios donde nosotros podamos conversar. Yo siento doble gusto cuando me encuentro en espacios en los que podemos reflexionar, porque hoy por hoy está secuestrada la reflexión en nuestra sociedad. Estamos en un mundo del marketing, en un mundo de la farándula, en un mundo de la vanidad, en un mundo de lo comercial, con un materialismo desbordado. Partamos entonces desde lo general hacia lo particular. Estamos en una sociedad eminentemente materialista, con un proceso de debilitamiento de lo espiritual y fundamentalmente de los principios y los valores, para partir suavecito, Carlos. Sí. Bueno, mira, yo quisiera tomarse a lo mejor unos 5 minutos, porque quisiera, Carlos, bueno, un gusto de conocerte cara a cara, por lo menos bidimensional. Algún día será tridimensional y te daré un buen abrazo y estar de nuevo con Jorge. Mira, a mí me gustaría, siguiendo tu consejo, Carlos, decir algo que yo creo que es un problema en toda Latinoamérica, ¿no? Voy a pasar un pequeño aviso y voy a decir por qué. Yo estoy escribiendo en este momento, y debiera terminarlo hoy día, un artículo para una revista iraní, que me han pedido una tarea gigantesca, pero que he debido aceptar por mi gratitud a Popper y a su pensamiento, ¿no? Y es la influencia, la recepción y la influencia de Popper en Latinoamérica. Ahora, esos son 20 países, evidentemente que yo los he achicado, pero en los que yo he tratado, he visto que todos esos países de alguna manera se han visto envueltos y han tenido que usar las reflexiones de Popper en el área política, ¿no? La filosofía política de Popper, que comienza en los años 45 con La sociedad y sus enemigos. Bueno, él ha hecho una propuesta interesante que yo quisiera sencillamente hoy día compartir rápidamente con ustedes, porque lo tengo aquí leído, y es un aporte que hizo Popper el año 83, hablándole a unos médicos, donde él propuso como una nueva ética médica, que era como él le llamó la actitud crítica en medicina, ¿no? La necesidad como de una nueva ética en medicina. Yo tomé eso y lo adapté porque creo que necesitamos una nueva ética en la discusión política, ¿no? En Chile y en todas partes. Yo creo que el proceso fallido de la discusión constitucional sufrió un poco de no haber seguido estos principios que yo quisiera enumerar, ¿no? Que yo diría, voy a decir solamente 3, y si ustedes quieren lo comentamos, y después me quedan otros 3, ¿no? Desde el punto de vista del racionalismo crítico, ¿no? Que es una actitud fundada por Popper, que dice que es posible que uno esté en lo correcto, pero es posible que el otro esté en lo correcto, ¿no? Y por lo tanto hay que discutir, y en vez de quedarse cada uno en sus posiciones, tratar de dialogar, ¿no? Así que uno partiría de la base: yo puedo estar equivocado y el otro lo correcto, o yo puedo estar en lo correcto y el otro lo equivocado, pero siempre partir de esa actitud. Es el racionalismo crítico popperiano. Y entonces eso está basado en los siguientes principios.
que todo conocimiento humano, incluyendo el conocimiento científico, es puramente conjetural o hipotético. Esto quiere decir que no encontramos en el conocimiento científico, ni en el conocimiento humano, ni en el conocimiento científico, especialmente empírico, ninguna teoría o hipótesis definitiva, concluyentemente verificable, ¿no? Así que el conocimiento humano es conjetural y por lo tanto es hipotético. Ahora, otra cosa importante, que es media obvia, ¿no? Pero vale la pena repetirla, que todos los seres humanos, y por consiguiente los políticos y los gobernantes, así como los profesores y quien sea, somos falibles. ¿Qué significa esto? Que estamos condenados a siempre poder cometer errores. No siempre cometemos errores, pero la falibilidad del hombre consiste en que es imposible evitar errores. Tercer punto es que, sin embargo, sigue siendo una tarea inevitable y fundamental tratar de evitar los errores que son ineludibles, especialmente en el campo de la acción humana, y aquí entra la ética, debido a las consecuencias que pueden producir nuestros errores. Y con esto termino por ahora. Debemos reconocer nuestra obligación de buscar y detectar nuestros errores y también de cambiar nuestra actitud hacia los errores, no ocultarlos ni sentir vergüenza de ellos. Y por lo tanto tenemos que ser autocríticos. No es suficiente ser autocrítico, a veces no es suficiente, hay que agradecer y buscar las críticas de las demás personas que nos permiten ver nuestros errores y lo que es más importante, aprender de ellos. Termino entonces, yo creo que si en política tuviéramos una actitud de humildad intelectual, socrática, Sócrates como el ídolo de Popper, ¿no? La actitud socrática, los problemas son demasiado complejos, nadie tiene la solución definitiva y por lo tanto lo que tenemos que hacer en esta actitud de toma y daca, tratar de resolver los problemas lo mejor que podamos, de manera gradual, como dice mi maestro, etcétera, etcétera. Yo creo que este mensaje, con esta ética, yo creo que si no se respetan estos principios del actuar humano en política, estamos en problemas. No puede haber dogmatismo en ningún campo, ni en el conocimiento humano, ni en política, ni menos en la ciencia, ¿no? Esto para... Yo estoy de acuerdo, 100%, ya profundamente en términos valóricos, en términos de experiencia, en términos realistas. Pero ahora, en el campo de la política que estamos viendo, ¿cómo estructuras eso cuando hay un hábito y un paradigma el que el silencio otorga? O como que el que más grita o el más desacredita al otro es el más fuerte. Es como que hubiéramos cambiado, ¿no es cierto?, aquellos circos romanos o aquellas grandes batallas de Edad Media, ¿no es cierto?, la lanza, la espada y esas luchas titánicas, hoy día es a través de la palabra, donde tú ves un político, un líder valórico que trata de establecer un marco, ¿ya? Y tienes los extremos que lo único que quieren es desacreditar para mostrar y confundir y mentir y confundir y ganar, ¿no es cierto?, el máximo posible de gente para el apoyo. O sea, ¿cómo combinamos eso, ¿no es cierto?, los principios, los valores, la verdad, depende del contexto, pero en un caso real, ¿cómo voy a tener yo un diálogo, mira, lo digo, con un comunista sabiendo que lo que yo vaya a conversar con él, si lo converso en público, voy a tratar de hacer una imagen o voy a tratar de aparentar algo y en realidad no lo siento porque sé que tiene una estructura tan rígida, tan extrema, que es capaz de ceder para un poquitito más, para aguantar su propósito? Dice, ya, esta vez no ganamos, pero en 10 años más vamos a volver. Esa me pregunta, ¿cómo armamos una nueva generación de servidores públicos donde el debate se convierta en diálogo, ¿ya? Y donde lo que se valore sea la inteligencia del argumento y no la destrucción del contrario? Porque yo he participado en hartos debates, pero cuando tú das un debate a altura de mira y tienes un perro boxer mordiéndote las piernas, al final quedas tú como débil. O sea, yo en mi conciencia puedo quedar bien, sí, señor, yo lo hice bien, hablo con mi señora, puedo hablar, no, si me mantuve con calma, pero ¿quién ganó el debate o de fuerte, ya, frente a la comunidad, más aún preelectoral? Fue el que más gritó. Es uno de los aspectos que
que es súper complejo plantearlo. Yo creo que Carlos Cantero tiene mucho que aportar en eso después de haber sido político prácticamente 40 años, ¿no? Mira, Carlos señala como primera idea, se requiere una nueva política en la sociedad. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero primero tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido. O sea, ¿por qué estamos haciendo este diagnóstico? Estamos haciendo este diagnóstico, es como el paciente, es como la persona cuando va al médico, ¿verdad? ¿Por qué le está haciendo un diagnóstico? Primero porque hay alguna dolencia, porque le fue a consultar, porque se hicieron algunos exámenes, algo salió alterado. En otras palabras, nuestra sentencia, se requiere una nueva ética en la sociedad, no es baladí, no es una circunstancia antojadiza, ¿verdad? Surge porque hay algunos elementos que nos permiten pensar que hay una disfuncionalidad. Esa es una primera cuestión. ¿Cuál es la disfuncionalidad? No sé, para entrar en el buen diagnóstico y dar una buena receta, tenemos que estudiar muy bien esta enfermedad, lo que hacían los médicos antiguos, que hacían un examen clínico que reemplazaba todos los exámenes que hoy día se hacen, ¿verdad? ¿Cuál es ese examen clínico? Yo quiero proponer también algunos elementos respecto de ese análisis clínico. Mi opinión es que llevamos por lo menos 2000 años, y si no más, en que en el equilibrio, en la tensión permanente entre materialismo y espiritualidad, la espiritualidad está en retroceso, se está debilitando y la fuerza del materialismo cada día avanza más. Para mayor claridad de las amigas y amigos que van a seguir esta conversación, cuando estamos hablando de materialismo, ¿estamos hablando de lo que hacen los filósofos? No, estamos hablando de algo que se hace en la filosofía, en la economía, en la educación, en la política, en la religión. En la religión. Entonces, hay movimientos de pensamiento humano que son eminentemente materialistas, no en el concepto peyorativo de que tú quieres cosas materiales, no, en que piensas desde una perspectiva material. Señora, señor, cuando la Biblia dice, no adorarás ninguna imagen, ningún ídolo, ninguna figura, y usted entra a la iglesia y está llena de figuras, está llena de imágenes, y la gente cae de rodillas con devoción. Bueno, eso, señora, señor, es materialismo. Allí está el materialismo. Eso es un primer concepto que a mí me parece muy interesante de considerar de lo que planteó Carlos. Lo segundo es que en ese equilibrio, en esa tensión de materialismo y espiritualidad, nosotros hemos tenido poca atención a esas circunstancias porque han ido surgiendo otras situaciones, como por ejemplo lo que Carlos también tocó, la presencia de los dogmas. Claro, pero resulta que llevamos un laicismo, un marco teórico del laicismo, amiga y amigo, que usted lo recuerda, si yo se lo toco, usted inmediatamente se va a recordar. Ah, es la pelea entre los curas y los masones. Y los que son un poquitito más elevados dicen, ah, no, es el poder espiritual en tensión con el poder material. No, señora, no, señor. Eso fue hace 100, 200, 300 años atrás. ¿Cómo que no? Pero si eso es lo que me enseñaron a mí en la escuela. Sí, señora. Pero fíjese que el dogma, por ejemplo, materialista, desde el punto de vista económico, es el que más dolor y daño ha hecho las últimas décadas e incluso el último siglo en la sociedad contemporánea. Entonces, o sea, las ideas son en realidad cuestiones que hay que... Señora, señor, lo que pasa es que nosotros miramos con cierto desprecio a los que piensan, cierto desprecio a los que usan los conceptos, y si usted no tiene ideas y no tiene conceptos, en realidad usted no puede navegar, es como salir a navegar en un velero sin tener velas. Y menos todavía si no tiene timón, porque si no sabe cómo maniobrar estamos mal. Entonces, esa es la segunda idea que yo quiero plantear. Y voy a aterrizarla con una tercera breve, para que podamos hacer una conversación más enriquecedora. Querida amiga, querido amigo, al tal punto llega esto que hoy la concepción del ser humano no es en función de la dignidad que tiene el ser humano por ser humano. No, la dignidad del ser humano es en función de cuánta plata tiene en la chequera o cuán sólida es la tarjeta de crédito, y eso se irradia hacia todo como, sí, pues señora, si usted va al hospital a pedir salud,
va a encontrar salud si tiene plata, ¿no? ¿Y por qué? Porque los políticos nos han impuesto estos conceptos previos que yo le acabo de señalar, pues. O sea, son importantes, pero señoras y señores, son muy importantes. Entonces, el minimalismo de la dignidad humana es muy importante. Y respecto de los dogmas, decía, los dogmas no solo tienen que ver con lo espiritual, hay dogmas en otras áreas, como en la política, que una de las cosas que habló Jorge, ¿cierto? El dogmatismo de ciertos grupos. No solo en la izquierda, también en la derecha hay unos dogmáticos, pero irredomables. Y luego, y con esto termino, hemos llegado a tal punto que usted, señora, señor, ha normalizado conceptos como, por ejemplo, vivimos en la sociedad de la posverdad. ¿Cómo posverdad? O sea, usted me está diciendo que vivimos en la sociedad de la mentira. Bueno, eso es, pues. Vivimos en la sociedad de la mentira, en la sociedad de la apariencia, en la sociedad de quien anda con mayor... En fin, lo que quiero decir es que hay un debilitamiento en el pensamiento, hay un debilitamiento en las ideas. ¿Y sabe por qué se da esto? Fundamentalmente porque el materialismo quiere transformar todo esto en un cosismo, en un economicismo, en un enfoque financiero. Dime cuánta plata está generando y eso sí que vale. La dignidad de la persona, esa no es muy relevante, eso puede ser secundario. No, siempre la dignidad de la persona es la primera cuestión central y asociado a la dignidad de la persona, la dignidad del ecosistema en el que se mueve. Lo dejo hasta ahí. Carlos. Sí, mira, bueno, estamos ahora hablando también a un público mayor que nos puede escuchar. Lo interesante, Carlos, es que tú has planteado algunos problemas allí que yo quisiera decir que han sido, tú también los has dicho, ya tienen más de 2.500 años, pero no solamente en Occidente. Yo diría que nos ha faltado una educación mayor. Yo fui profesor primario hace mucho tiempo atrás, soy normalista. Yo creo que en los últimos 4 décadas en Chile ha habido problemas con la educación, ¿no?, de nuestros jóvenes. Y por lo tanto también de la generación que nosotros, a la cual nosotros no pertenecemos, pero pertenecen otros. Y eso ha sido, yo diría, no haberle enseñado primero a los estudiantes lo que yo planteaba antes. Mire, los seres humanos tenemos grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas que se plantean, que algunos dicen que fue Kant, pero son las preguntas que también se planteó Confucio 5 siglos antes de Jesucristo, igual como pasaba con los griegos, sobre qué es lo bueno, qué es la verdad, cuándo una sociedad es justa, cómo debemos actuar, cuál es el origen nuestro, cuál es el destino humano. Estas son preguntas perennes que vienen, les digo, de las tradiciones no solamente orientales, sino también occidentales, sino también orientales. Uno lo encuentra en el pensamiento hindú, en el pensamiento también relacionado con el budismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he echado de menos aquí es la conciencia de todos nosotros, y no nos han enseñado a salir de este estado, la conciencia de que estas son preguntas muy gruesas que hemos tratado de responder, y entonces lo hemos hecho a través del mito, a través de la religión, a través de la filosofía y a través de la ciencia. Siempre creyendo, y aquí está la trampa, de que en algunas de estas áreas uno iba a encontrar algo así como la verdad final, ¿no? La verdad que responde a estas preguntas. Yo creo que la conciencia que tenemos que tener, tú también lo has dicho, Carlos, en algunas cosas que yo he leído ahí tuyas, la conciencia socrática. ¿En qué consistía la sabiduría de Sócrates? En tener conciencia, ¿no?, estar con la S, consciente de que sabemos muy poco y que echamos a perder los lazos familiares, los lazos estudiantiles, los lazos políticos, todo tipo de lazos, cuando uno se instala desde esta visión, no defiendo el relativismo, desde esta visión de yo tengo la verdad en el bolsillo. Y cuando hablo, como ya la tengo, como dice mi maestro Popper, la tesis de que la verdad es manifiesta y alguien la tiene, conduce
a aquel que cree que la tiene, ahora a decir, bueno, si yo tengo esta verdad, ¿qué tengo que hacer con ella? No tengo que discutirla con nadie, pues si yo la tengo. Entonces, la promuevo, si tú quieres, la predico. Y luego tengo este problema, que algunas personas van a estar en desacuerdo conmigo. Y como dice el viejo Popper, ¿no? Ahí tiene como dos alternativas. O es tonto, no entiende, tiene un problema, ¿cómo no va a ver que yo tengo la verdad? O lo peor, y esta es la tesis de las teorías conspiracionales, ¿alguna mala intención tiene este tipo? ¿Algún interés malévolo escondido? ¿Cómo no puede ver la verdad? Entonces, los racionalistas críticos como yo, siguiendo, como te digo, al Popper de la sociedad abierta y su enemigo especialmente, donde hay una crítica a todos los totalitarismos de izquierda y de derecha en los años 45, tenemos esta idea de que debiéramos todos, bueno, la humildad intelectual, darnos cuenta de que hemos escuchado voces, esto es decir, voces desde la familia, de la escuela, de la educación, que ante estas grandes preguntas nos han tratado de decir que parece que hay respuestas y que alguien la tiene. Perdone, pero esta es la tarea del filósofo, ¿no? Y el filósofo lo que dice es, sí, son grandes preguntas, son muy importantes, pero ¿sabe qué? Nunca nos hemos podido poner de acuerdo en cómo la vamos a responder, ¿no? Termino con esto. Yo fui también religioso en un tiempo. Pero para mí entonces lo que decía la Biblia, pero no cualquier Biblia, tenía que ser la Biblia esta, porque la Biblia católica parece que tenía más libros, o ustedes quieren la Biblia protestante tenía menos libros, así que ya había ahí un conflicto. Pero luego alguien venía con el Corán, o podía venir con el libro del Mormón y todo lo demás, y decía, no, Dios habla así, por acá habla. Y entonces había una guerra ahí de las interpretaciones. Entonces uno veía que la religión tenía legítimas diferencias. Tú te metías en la ciencia y encontrabas también lo mismo. Uno diría, bueno, en la ciencia también encontrábamos, por decir algo, ¿no? Que había gente que creía que Newton, las teorías de Newton eran definitivas, hasta que viene este judito, ¿no? Este judío Einstein en 1905 y crea la teoría de la relatividad particular, ¿no? Y se cae toda esta idea de que Newton, que todavía lo seguimos usando para velocidades bajas, ¿no? Aparece la respuesta de la ciencia. Y hoy día sabemos que en la ciencia hay también evolución. ¿Y para qué hablar en filosofía? En filosofía seguimos con problemas. Y termino aquí, Carlos, porque tú has dicho una cosa muy interesante para discutirla en otra ocasión. Toda la gente que se declara posmodernista, posverdad o lo que sea, yo solamente siempre que dicen algo, le digo, ¿y lo que usted dice, qué valor tiene? Porque si no es verdadero, no sé cómo tomarlo. Entonces, dígame cómo seguimos en el diálogo. Porque si usted me dice, y ahora sí que termino con algunos estudiantes que yo tenía que a veces querían también decir, mire, los hechos no están, sino que los hechos se construyen, ¿no? Y hablaban de la teoría de la construcción social, lingüística de la realidad, ¿no? Y yo les decía, sí, ustedes tienen toda la razón. Y pensar que hay gente que dice que la moneda fue destruida por un bombardeo hecho por los militares. Y ellos me decían de inmediato, no, pero si eso fue así. Yo decía, ¿cómo? ¿Fue así? No, les decía yo, negociamos esta verdad, pues. A lo mejor no fue así. Y ahí era cuando la gente se daba cuenta que este escepticismo, cuando tú lo sabes llevar bien, acorrala a la misma persona. Y los mismos estudiantes después me tenían que decir a mí, bueno, claro, parece que hay cosas que no podemos negar. No, le decía yo, si tú quieres la niegas. Y si tú niegas valores universales, bueno, a lo mejor torturar no es malo. Si tú dices que torturar es malo, tendrás una teoría ética para defenderla. Y ahí la gente como que retrocedía. Y yo creo que quien me escuche se dará cuenta que pretendemos saber demasiado y estamos en problemas. Y aquí viene la humanidad, y como decía Popper, la igualdad entre los seres humanos está en esta falibilidad, y la igualdad es que podemos con los demás construir un mundo mejor, pero tiene que ser tolerante y tiene que estar basado sobre ciertos valores. Si eso no se enseña, si la gente no tiene conciencia de eso, estamos en problemas, ¿no? Es muy difícil, pero si
Esto tiene que decir, si tú no cambias la sociedad, si en un matrimonio, ¿no? Alguien golpea la mesa y dice, bueno, esto tiene que ser así porque yo lo digo porque soy hombre, o esto lo digo así porque yo soy el papá, así que tú tienes que escucharme. Si uno sigue con este espíritu autoritario de no abrirse al diálogo, entonces esa persona que se comporta así en la familia, con su hijo, con su empleado, con un amigo, no, yo siempre tengo que tener la razón, esa persona no va a ser un buen ciudadano en el día de mañana, especialmente si milita en algunos partidos que creen tener la verdad en el bolsillo, ¿no? Entonces, yo diría que humildad intelectual. Eso tiene que ver con lo que hablamos recién y quisiera remarcarlo. Dogmas. Los dogmas no solo están en la religión. Amiga, amigo, cuando hablamos de laicismo, los dogmas están en la política, están en lo económico, están incluso en estas relaciones donde alguien siente tener la autoridad. Hay instituciones disciplinadas donde hay una estructura de disciplinas. Eso se entiende, eso es lógico. Hay un momento en que hay que tomar una decisión y los demás acatan. Pero cuando estamos hablando en otro escenario, la verdad, como dice el gran filósofo, tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, surge del... Pero esto tiene una cuestión muy importante para mí, que es de la esencia de la filosofía, que en esta conversación que le quiero decir, amiga y amigo, es un privilegio. Conversar con Carlos Verdugo es un verdadero privilegio. Usted está teniendo hoy día un regalo maravilloso. Vuelvo a la idea, alteridad, ¿verdad? Alteridad. ¿Qué es la alteridad, querida amiga, querido amigo? Es el alter, o sea, es el otro. Y traigo a colación esta idea porque hay chilenos como nosotros, como usted, como yo, como Carlos, como Jorge, que han marcado historia en el pensamiento mundial, con estas mismas ideas. Hay un señor que se llama Humberto Maturana, maestro, amigo, amado, que murió hace muy poco, que dijo, acepta al otro como legítimo otro, porque ese otro legítimo es un yo legítimo, tan importante como tu propio yo. Es maravillosa esa metáfora, ¿cierto? Esa parábola de nuestro amado Maturana. Entonces, la legitimidad del otro es una cuestión muy importante en lo que estamos hablando. Y toco con otra cuestión que tiene que ver con elementos de ontología. Amiga, amigo, ¿qué es la ontología? Usted dirá, pero no hablen en complicado porque nos enredan y no entendemos. Sí, es muy simple, querida amiga. Ontología es el estudio del ser. Y lo que ha ocurrido durante muchos siglos es que hemos hablado de un ser desde la perspectiva de un yo. Y ese político que ustedes describen que dice yo tengo la verdad. Usted que está al frente mío, usted no tiene la verdad, yo la tengo. Entonces, el yo no entiende que solo existe yo. De hecho, en mi opinión, no existe el yo. En mi opinión personal, no existe el yo. Si usted es un yo, señor, y cree que todo es su yo, entonces usted no entiende que el yo emerge en la relacionalidad, en el vincularse con otro. Ahí surge el yo. Y entonces la esencia de todo esto es la relacionalidad. Entonces, tú mencionas a Popper, Pier Paolo Donati, el que habla de esto, ¿cierto? De la teoría relacional, maravillosa idea y pensamiento. El otro es, y en la interacción, en la relación, nuestros mediocres políticos, mediocres, me desespera de repente, cuando yo le preguntaba a alguno de estos colegas, para decirlo en términos, ¿cuál es el libro que has leído en los últimos 2 años? No, si no, nunca he leído un libro, en realidad, no. Muchos no. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, la relacionalidad con el otro es una cuestión fundamental. Ahora... Carlos, una consulta, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Mira, aquí mismo, en esto que dices tú que es muy importante. Mira, cuando uno tiene políticos mediocres, porque los hay, no quisiera generalizar,
pero a veces uno tendería a pensar de que desgraciadamente hay más de lo que uno piensa, uno diría que a lo mejor solamente representan, quizás en parte, lo mediocre que somos nosotros los ciudadanos, que los elegimos, que los promovemos, Y les pagamos muy bien. que les pagamos muy bien. Entonces, allí también hay un punto que tocar, que tú lo has insinuado muy bien. Cómo uno piensa al otro y cómo se relaciona con el otro. El racionalista crítico ve en el otro la fuente para eliminar su ignorancia. El otro tiene, el respeto que le tengo es porque igual que yo es un falible, igual que yo busca, pero ojalá que tenga esta actitud que yo tengo. Busquemos juntos con respeto. Entonces, allí aparece, como dices tú muy bien, Carlos, el otro. Y para nosotros en esta área de la filosofía, el otro aparece como aquel que me puede ayudar a mejorar mi debilidad de ser falible, que me puede ayudar a entender el error. Cuando alguien me muestra que estoy equivocado, debo agradecerle. Gracias. No enojarme. ¿No crees que hay algo así? Vamos a tener que hacer varias reuniones porque fíjese que estamos llegando al final de los tiempos que nos dimos y no empezamos ni no hemos calentado ni los motores, pues. Es que yo me quedo congelado e incluso para mí mi silencio involucra la participación. No sé si me alcanzas a interpretar cualquier cosa que yo diga, ni siquiera mi mente la silencio, porque uno está absorbiendo tanto de ti como de Carlos Verdugo, por lo tanto, ni siquiera quiero, porque es como una frecuencia, es un sistema de conciencia superior, hablando de la conciencia, ¿no es cierto? Realista, esto como que a través del diálogo, que significa dejar que la idea vaya fluyendo y la medida que tu silencio aporta eso, porque el silencio es un aporte, esta cuestión es fantástica. Y silencio aporta. Avancemos y después tú cortas y podemos hacer 2 programas con esto. ¿Te parece? Ni un problema, ni un problema. ¿Por qué lo quería? No, dale, Carlos, después. Quería concordar en esto, porque Carlos dice, claro, ¿cómo nos vinculamos con el otro? ¿Qué pasa en la política? ¿Y por qué los políticos tienen hoy día esta característica? Claro, ocurre, y la ciudadanía no entiende ni se da cuenta de esto, ocurre que el político que es decente, el político que es bueno, el político que es intelectual, que le gusta leer, que le gusta, ese pasa a ser un político disfuncional, pues. Ese pasa a ser un tipo que estorba, pues. ¿Y por qué? Bueno, porque no se están cautelando valores, sino que se está midiendo quién tiene más pedazo de torta, quién es el que gana más electorado, quién es el que... No se está buscando el bien común. Se está buscando... pero entonces no estamos hablando de valores, de principios. Ese es el problema, pues, queridas amigas, queridos amigos. El problema es que en general se aparenta la apariencia que hablé al comienzo de que estamos hablando del bien común, pero en realidad estamos hablando de intereses, no de valores, de intereses. No en función del bien común, en función de Maquiavelo, de lo que se pueda. Entonces, esa es una primera cuestión que yo quiero marcar como reacción a lo que has planteado, Carlos, pero dejarte un espacio para que complementes la reflexión, porque lo que estoy diciendo desde un punto de vista filosófico es que hay un ethos, ¿verdad? Un ethos que es disfuncional a una buena política. ¿Y por qué? Bueno, primero porque hay una ciudadanía que le ha costado elegir buenas personas. ¿Y por qué le cuesta elegir buenas personas? Bueno, porque el sistema político, el sistema electoral, no ayuda mucho. Y porque la gente también ha caído en esto de cómo voy, pues, en esta cuestión. ¿Cuánto agarro yo en esta cosa, pues? Si los bonitos y los bonitos y los bonitos no son gratis y al final salen de alguna parte y alguien los paga, pues. Entonces, el ethos tiene que ver con eso. Pero hay un macro esquema, un macro sistema, querida amiga, querido amigo, que usted debiera abordar, y es que hay un ethos comunicacional que es donde se da verdaderamente la lucha por el poder. Y uno dice, ¿por qué me muestran tanta estupidez en la televisión? Porque lo que quieren, señoras y señores, es que usted sea
lo más estúpida o estúpido posible. ¿Y cómo? ¿Pero y por qué? ¿Hay gente mala? No, señora, no hay gente mala, ni señor, no hay gente mala, sino que hay gente con intereses. ¿Cómo esto? Sí, pues la lógica de las audiencias masivas lo que busca es capturar intereses políticos, económicos, ¿cierto? De repente la alarma por esto y alguien sale a vender. Yo me acuerdo perfectamente y la gente lo tiene muy presente, ¿cierto? Cuando se hacían las tremendas alaracas porque había que comprar un cinturón de tales características y habían unos amigos de los políticos que lo estaban promoviendo que tenían 30 containers en el puerto ya comprados, pues. O sea, hay intereses detrás de toda esta cuestión, ¿ya? Entonces, el ethos es muy importante, querida amiga, querido amigo. Ethos, porque fíjese que asociado a ethos, hay a lo menos, son 4, pero yo me centro en 3. Ética, o sea, el bien y el mal, estética, lo bonito y lo feo, y la emocionalidad, lo que es positivo o es negativo para el individuo. Y debiera estar en logos, ¿ah? Que es cómo esto se traduce en acción realmente. Pero entonces, los políticos mediocres son parte de un sistema mediocre, que es mediocre para algunas cosas, porque estos señores que hoy día están entre las 30, 40 fortunas más grandes desde Chile, ¿eh? A nivel global tiene, bueno, no ha sido tan malo para ellos el sistema, porque el sistema es malo para la gente, pero para ellos ha sido estupendo. Lo dejo hasta Mira, sí, yo quisiera en esto decir de nuevo, y voy a meter un poco de discrepancia, porque si un filósofo no mete discrepancia en un diálogo, falla a su ethos, ¿no? Mira, cuando yo he conversado esto con algunas personas, de nuevo he dicho, nosotros juzgamos a los políticos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros por casa? ¿No? Es como, no quiero generalizar, pero decir, una sociedad que tiene un cierto tipo también de organización política y que actúa sobre cierta base que tiene que ver con los partidos y las posturas políticas, a veces puede reflejar una sociedad que se ha tornado un poco mediocre, porque como dices tú, Carlos, hay intereses para tornarla mediocre y otras que surgen un poquito de la naturaleza humana. ¿Okay? Entonces, para nosotros una manera de entender la filosofía de nuevo es darnos cuenta de que vivimos en cierto tipo de ambiente, del cual participamos, en el cual hemos crecido y que ha influido en nosotros desde la educación, la cultura, etcétera, y que tenemos que estar atentos para repensarla. Y lo segundo que yo te quería decir es que necesitamos que las personas que nos escuchan también hagan un esfuerzo por seguir aprendiendo y educarse más. Y en una cosa que te voy a decir, Carlos, con la cual yo discrepo para que tú veas que aquí da para otra discusión, porque las discusiones filosóficas son así. Cuando tú, por ejemplo, tienes esta admiración por Maturana, yo debo decirte que discrepo un poco con eso porque justamente el profesor Maturana no creía en la noción de verdad. Entonces, él era uno de los... Yo discutí con él esto, ¿no? Hay por ahí en el YouTube, hay una conferencia mía en crítica a Maturana, porque hasta la noción de verdad hay algunas personas que la han puesto en cuestión. Uno de ellos es Maturana. Entonces, con lo cual solamente digo, qué interesante que un biólogo, como yo digo, un biólogo que hace epistemología sobre la base de la biología, ha tenido choques con personas como yo, cuando hemos tenido que hablar también de cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque si usted dice, para que no haya dogmatismo, creyendo, uno dice, bueno, hay dogmatismo porque creemos que hay verdad absoluta. La respuesta a eso es, si usted dice que nadie tiene la verdad, eso es un relativismo tan peligroso como lo otro, porque si nadie tiene la verdad, entonces todo dicho vale. ¿Sí? Entonces, nosotros desde la postura filosófica, uno dice, cuidado con lo que afirmamos, con lo que afirma, lo que afirme Popper, lo que afirme Maturana, lo que afirme Carlos Cantero, Carlos Verdugo. La actitud crítica es siempre
tener mucho cuidado con las palabras, con los conceptos y con las argumentaciones. Y yo quisiera terminar con algo que a veces yo lo usaba con los estudiantes, ¿no? Y tiene que ver con el concepto, Carlos, de dignidad. Mira, la gente aprende cuando uno lo sabe cómo acorralar, ¿no? Yo tenía algunos estudiantes que no tenían ningún problema y lo decían en patear carabineros si estaban en la calle y usar la violencia contra la policía y especialmente con carabineros. No tenían ningún problema con eso. Entonces yo lo que les decía era, perdón, ¿ustedes creen en la dignidad humana? Sí, me decían, ¿cómo que no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Ah, decía yo, mire, voy a ponerle un silogismo, ¿no? Usted diría que todos los seres humanos tienen dignidad, pero por supuesto, profesor. Entonces nos decía, si alguien es hombre, o todos los hombres tienen dignidad, y por lo tanto tenemos obligación de respetarlo. Y yo luego decía, bueno, ¿los carabineros son seres humanos o no? Y ahí algunos se daban cuenta que yo lo había pillado ya, porque usted decía que todos los seres humanos tienen dignidad, y evidentemente los carabineros son seres humanos, se deducía concluyentemente las premisas que tenían dignidad. Y entonces yo me hacía un poco el tonto, porque así lo hacen también los filósofos, para decir, uy, mire lo que hemos descubierto, los carabineros tienen dignidad. Pero si usted, y partimos de la misma premisa, todos los seres humanos, ¿usted va a negar que todos los seres humanos tienen dignidad o va a negar que los carabineros son seres humanos? Bueno, lo primero no lo querían negar, lo segundo era medio complicado, porque yo les decía, si usted va a hablar así, me recuerda de los humanoides, de cierto almirante, que yo lo podría admirar mucho, pero cuando hablaba de humanoides, entonces yo creo que, y termino con esto porque hay que tener optimismo. Mira, yo creo que en los colegios todavía, y en este tipo de discusión, uno puede hacer este tipo de silogismos. Si alguien admite algo como verdadero, tú le sacas las consecuencias. Y a menos que la gente sea en una conversación seria, si no puede negar la conclusión, se afirmó las premisas y el argumento es válido. Entonces, yo he encontrado que haciéndome el tonto a veces, he obligado a retroceder. Y por último, déjame decirte algo. Mira, incluso de los comunistas, yo conocí, a lo mejor tú también conociste a Luis Coastavino, ¿no? El gran diputado comunista, ¿no? Yo lo conocí. Sergio Buscovich, que se murió, exalcalde de Valparaíso, yo incluso fui ayudante de él, fueron personas que abandonaron el Partido Comunista. Después de una reflexión, después de ver lo que había pasado en la Unión Soviética con Stalin y la caída y antes de eso la invasión de Hungría en los años 50, Checoslovaquia, fueron capaces de cambiar. Entonces yo soy optimista. Yo creo que todas las personas, bajo ciertas circunstancias, a menos que estén distorsionados demasiado, son capaces, fíjate, yo diría, de entender que a lo mejor se han equivocado. Estas dos personas que yo admiré mucho, especialmente a Sergio Buscovich, yo, como te digo, fui ayudante de él, ¿no? No siendo yo marxista, él me eligió como ayudante de él en su curso de marxismo en la universidad hace muchos años. Yo aprendí que ellos aprendían. Y fíjate, y termino con esto, Carlos, porque es como para conversarlo en otra ocasión. Yo el otro día, leyendo algunas noticias, decían que en Estados Unidos ha crecido los movimientos y siguen creciendo los movimientos espirituales orientalistas. Y tú sabes que en este momento hay, y es un problema, hay gente que cree cada día más en la magia negra, en arte ocultista. Hay como otro tipo de espiritualidad, ¿te fijas? Que parece que surge en el mundo, ¿no? Hay gente en Chile que también es espiritual, pero no católica, no cristiano, mucho influido por posturas hinduistas, budistas, la gente que va a algunas cosas en Santiago, raíces de la tierra. Tengo un familiar que partió para allá a estar una semana en contacto con la naturaleza. Yo, Carlos, en eso, yo todavía soy un poco optimista. Hay pocos, a lo mejor somos pocos, pero yo creo que
que el espiritualismo, como tú mismo decías, Carlos, está allí presente, pero no necesariamente en las religiones organizadas, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar con una visión un poco optimista de que la gente, incluso los políticos, pueden cambiar y que a lo mejor la religiosidad y la trascendencia se ha ido para otros lados porque las religiones organizadas nos han dado pésimo ejemplo de consistencia con valores. En la Iglesia Católica, en otra iglesia protestante, donde sea. Entonces, yo creo que aquí esta crisis es antigua, la vamos a tener, yo creo, permanente, y el problema es cómo disminuirla. Y si esta conversación ayudara en algo, me sentiría muy honrado. Es muy interesante lo que tú planteas, porque yo quiero seguir introduciendo elementos. El etos, hablamos del etos. El etos define una ética, pero la ética son principios que compartimos. O sea, nadie nos impone, nadie debiera imponernos, ¿ya? Claro, ahí podríamos complejizar la conversación si introducimos dos elementos conceptuales que son muy importantes. Lo que pasa es que hay algunos que creen que la verdad viene de arriba y hay otros que creen que la verdad se genera de abajo. En el fondo, para que usted, amiga y amigo, solamente lo revise en su casa cuando tenga tiempo en el internet, la visión teísta que cree que Dios es creador y es gobernador del mundo, ¿verdad? Y luego está la visión deísta en la que la persona dice hay un creador, pero los éxitos, los fracasos, los aciertos y las bondades y las maldades son culpa nuestra, o sea, no son ni siquiera culpa, son nuestra responsabilidad. Entonces, claro, eso tiene que ver con el etos y con la ética, pero mira, estamos en así un pedacito y ya está requete complicado el panorama, pero lo que queremos es que usted, amiga y amigo, vaya abriendo esta conceptualización. Luego, el otro elemento que Carlos ha insistido, el tema de la espiritualidad. Yo creo que el ser humano es esencialmente perfectible. El ser humano siempre está mejorando en lo posible. Y mientras más canas pinta y más años tiene y más experiencia desarrolla, va teniendo mejores herramientas. Pero, ¿qué es lo que yo quisiera distinguir para las amigas y amigos del concepto de espiritualidad? ¿Y cuál es la distinción con la materialidad? Fundamentalmente, querida amiga, querido amigo, es que lo material es lo que me reviste por fuera. Y la espiritualidad es lo que me reviste por dentro. Dicho en sencillo, dicho muy simple para que se entienda y para que no sea una cosa que usted vaya a quedar colgado, porque no entendí lo que dijeron. Sí, pues, la espiritualidad es la capacidad de viajar en su interioridad y tiene mucho que ver con un tema que no vamos a alcanzar a tocar hoy día, pero lo vamos a dejar enunciado. La conciencia y la consciencia, que ya sea, Carlos también lo anunció en su pero no lo vamos a tocar ahora porque es un tema maravilloso de tocarlo en su momento. Sigamos entonces con el tema de la espiritualidad, el etos. Ahora, la ética, la estética, la emocionalidad, que son como vasos comunicantes que se van configurando en equilibrio, tienen un elemento común, querida amiga, y es que el etos tiene que ver con qué percibe usted. Es decir, con la percepción de la realidad. Porque si alguien cree que la realidad es única, la realidad no es única. La realidad, la percepción de la realidad es subjetiva. Y entonces depende de cómo usted la perciba. Y depende del etos, porque en algunos lugares tener una esposa es lo que manda la norma. En otros lugares tener todas las esposas que pueda. Bueno, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? En algunos lugares se prohíbe matar a las personas. En otros lugares usted pierde la compostura y comete abuso y simplemente lo ponen en un paredón. No sé, ¿qué es la ética? Tiene que ver con estos elementos y con los acuerdos, ¿cierto? El pacto social. Entonces, el etos es muy importante en este concepto. Y dentro del etos, el problema es que la percepción de la realidad, y aquí nos vamos aproximando a la realidad cotidiana, amiga y amigo, a lo que le pasa a usted todos los días,
la percepción de la realidad tiene intermediadores. Así como los temas éticos también tienen una intermediación y la relación con Dios también tiene una intermediación en la espiritualidad, ¿cierto? Que puede llamarse iglesia, que puede llamarse papa, puede llamarse obispo, etc. Entonces, aquí hay unos elementos de intermediación que a mí me parece relevante de que usted le ponga atención. ¿Y por qué? Porque le puedo garantizar, señora, señor, que usted en su casa está siendo manipulado permanentemente, fundamentalmente por los medios de comunicación que intentan configurar sus pensamientos, que intentan configurar sus deseos. Hay que comprar esto porque esto sí que quita la sed, es mágico, quita la sed. Bueno, ¿cuánto de verdad hay en aquello? ¿Cuánto realmente? Y si me quita la sed, ¿qué otras? En fin, hay 1000 elementos. Entonces, la intermediación en la percepción de la realidad hoy por hoy está siendo muy manipulada por los medios de comunicación, pero como en la vida todo va surgiendo elementos de equilibrio, en la deriva van surgiendo elementos de equilibrio. Claro, hoy día están las redes sociales que permiten ir equilibrando, compensando o enfatizando la confusión. Carlos, sí. Mira, ahí, y si me permite brevemente, yo creo que lo que se trata al parecer es tomar conciencia de que, lo voy a poner así, de que somos todos nosotros de alguna manera producto de voces. No es que me ponga esquizofrénico, sino que voy a decir qué voces, que desde que somos niños, y está muy bien el proceso que se llama, ¿no es cierto?, de socialización, tú lo sabes muy bien, Carlos, y también Jorge, que después la educación refleja y luego la educación sistemática, ¿no es cierto?, en los niveles que conocemos. Resulta que somos resultado de voces porque desde niño alguien nos dice, perdone que yo voy a una expresión que todavía se usa en el campo, cuando mi mamá no quería que yo comiera cierto alimento, a lo mejor que estaba malo, me decía, caca, Carlito, caca, ¿no? Eso significaba, no puedes comer eso, ¿no? Y entonces me decían ya mi madre, mis padres, la familia, qué cosas, por ejemplo, se podían comer o no, cosa que también es muy relativa, porque cuando yo le contaba a mi mujer que en un viaje a México, cuando era decano, en México nos invitaron a comer cierto tipo de gusanito especial, ¿no? Mamá hubiera dicho, caca, Carlito, caca, ¿no? O sea, eso no se puede comer. Entonces uno aprendió que hasta saltamontes se pueden comer o grillitos de cierta manera. Pero entonces las voces nos dicen qué es bueno en el sentido alimenticio y también nos dicen después qué es bueno o malo en el sentido ético, ¿no? No debes ser agresivo, no debes mentir, ¿no? Debes ser educado. Y ahí empiezan las primeras voces que nos dicen un poco cómo actuar. Pero luego las mamás, a todos nos pasa, señores que nos están viendo, que nos dicen ahora qué es lo bueno, qué es lo malo, y luego, si estamos en una religión, te dice qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que va a hacer contigo si no lo escuchas, etcétera, y sigue escuchando ahora voces que vienen de la religión. Y te vas ahora a la escuela primaria o cuando vas a ver la educación básica o secundaria y escuchas al profesor que ahora te habla la voz de la ciencia y te hacen creer que esa voz tiene una autoridad tan o mayor que la que tenía tu mamá, ¿no? Y entonces, en vez de advertirle a los estudiantes, porque esa es la educación tiene que ser la conciencia de lo que dices tú, Carlos, la conciencia de que estamos inmersos en un universo de voces que a veces nos dicen cosas adecuadas y otras veces inadecuadas, que nos crean necesidades comerciales, etc. Educarse es tener conciencia de las voces y darse cuenta que esas voces han sido importantes, son importantes, pero hay un momento en que tú sometes a evaluación esas voces. Y así como de repente ya, pero mi hermana creía en eso, yo también cuando era chiquitito, que las guaguitas las traía la cigüeña, y por creerle a mi papá yo me pasé 3 horas esperando la maldita cigüeña, y cuando nació mi hermana y yo no vi la cigüeña, mi padre, mintiendo, me dijo, no, que la cigüeña entró por la ventana del fondo.
Y yo me quedé como estúpido, y claro, y cuando después me dijeron a mí, no hay cigüeña, no hay trauco, los niños vienen de otra manera. Yo aprendí que la biología me decía, me daba otro mensaje. Entonces tenía las voces de los padres importantes. Yo fui católico, tenía las voces que me decían, Carlos, tienes que ser bueno porque si no el Dios de amor te va a ir al infierno eternamente. Y para que entiendan, me decía el curita, la eternidad es como que tú sueltas una moneda y la moneda cae, y cae, Carlos, y cae, y nunca termina de caer. Y yo decía, y ese es el Dios de amor, ese es el Dios de amor, Carlos, cuando castiga. Entonces bueno, entonces escuchaba tantas voces, algunas de las cuales de repente yo dije, especialmente era importante para mi hermana que supiera que no existía la cigüeña, y para mí tampoco, empecé a escuchar otras voces. Y entonces escuché la voz de la religión, las voces de la escuela, las voces de los profesores, y nunca, créeme, Carlos, y si hay algo que yo pudiera lograr esta tarde con quienes nos ven, es darse cuenta. Tú lo has dicho muy bien, Carlos y Jorge, esto lo hemos conversado. Somos el producto de voces. Y esas voces han tenido una utilidad, han sido beneficiosas y después se pueden tornar en muy perjudiciales. Y lo que hace el filósofo es decir, oiga, hay voces, una de ellas es la filosofía, pero ándese con cuidado con las voces, porque seguirán algunas siendo más o menos adecuadas y otras inadecuadas. Y usted, siguiendo al profesor, a Carlos Cantero, esté alerta a las voces, pero siempre hay voces. Entonces, yo lo que he aprendido, fíjate, ya viejo, después de enseñar más de 40 años filosofía, estudiar filosofía en Estados Unidos, en Inglaterra, darme cuenta que cuando mi esposa me dice, bueno, ¿qué has sacado con estudiar filosofía? Estoy igual que Sócrates. Yo pensé que sabía tantas cosas, escuché tantas voces, y ahora lo único que sé es que parece que hay algunas que hay que revisar. Y lo peor es cuando uno le dice a los demás, revisa las tuyas, y el otro dice, ¿qué voy a revisar yo? Déjame con mis voces. Mis voces me dan la seguridad, la certidumbre, mi ideología. Es muy difícil, Carlos y Jorge. Requiere mucho coraje e incluso es peligroso para algunas personas enfrentarse a esto de las voces, ponerlas en tela de juicio y quedarse con esa duda. Dudo, luego existo. ¿Qué horror? Luego existo. Yo digo, igual que Descartes, parece que existo porque sigo dudando. Mira, es muy interesante porque esto de las voces, la analogía de las voces a mí me resulta muy coherente, que está en perfecta coherencia con lo que estaba diciendo. Hay intermediación entre la realidad y la persona, que se puede llamar radio, diario, libros, televisión, redes sociales. Hay una intermediación, o sea, hay voces, sin ninguna duda. Pero esas voces tienen que ser contrastadas, tienen que ser reflexionadas ¿con qué? Con lo que es la esencia, su pensamiento, ¿cierto? Crítico. Usted tiene que tener siempre pensamiento crítico. Y pensamiento crítico no significa andar criticando a nadie, significa cuestionarse las ideas que usted tiene. Y eso me parece muy importante. Y esta es la esencia quizás del cuestionamiento del mundo contemporáneo. Wittgenstein dice, el lenguaje, la voz, ¿verdad?, construye la realidad. En el lenguaje se construye la realidad. Pero, claro, esto que Wittgenstein aporta, que parece una cosa muy portentosa y que es lo que estamos hablando todo este rato, fíjate que San Juan, alguno dirá, pero es que eso es religión. No, no, no. Eso es espiritualidad. Señoras, señores, vamos a tratar en uno de estos conversatorios la distinción entre la espiritualidad y lo religioso, que son cosas que están muy en planos muy distintos. Usted puede tener espiritualidad sin tener religiosidad. Usted no puede tener religiosidad si no tiene espiritualidad. Entonces,
o parece que uno es el universo y el otro es una parte de ese universo, un continente. Sí, eso es. Pero quería leer lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Juan, O sea, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. exactamente. Entonces, en la Biblia, pero no es la Biblia, señora, señor, por favor, pensamiento crítico, no es la Biblia devocional a la que se hace referencia habitualmente, es la Biblia de pensamiento crítico. O sea, el máximo exponente del entorno de Jesús reconocían en Juan, en San Juan, al más elevado espiritualmente. Una disquisición breve solamente. Tanto es así, breve, que cuando él está en la cruz, le dice a su madre, he aquí tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, he ahí tu madre, porque tu iglesia vendrá en el futuro. Es una iglesia distinta a la que tenemos, ¿cierto? Una iglesia que tiene más espiritualidad. Lo voy a dejar ahí porque no era, solamente quería reforzar esa maravillosa metáfora que tú usaste, parábola, ¿cierto? De las voces. Sí, señora, hay voces y usted no está sola en el mundo porque usted está en relacionalidad permanente. Y lo que quiero agregar a propósito la otredad, que es una cuestión, una distinción que yo uso mucho en mi reflexión, en mi pensamiento, en mi filosofía. Mismidad, otredad. Yo y otros. La mismidad tiene que partir de la premisa que hay otredad, y como hay otredad, no es mismidad. Y esa otredad podrá ser más o menos, porque, por ejemplo, en la conversación de hoy ha habido otredad, pero ha habido una mayor cantidad de cosas que son de mismidad, o sea, hay pensamiento bastante común. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría usar lo que Carlos dijo respecto de Maturana. Yo puedo estar de acuerdo en algunas partes con el pensamiento de Maturana, como estoy de acuerdo con casi todos los seres humanos, pero hay muchos espacios donde estoy en desacuerdo. Y el que esté en desacuerdo no me obliga a estar o a evitar estar de acuerdo en lo que realmente creo que compartimos. Entonces, esto nos permite volver al ovo, ¿cierto? Al huevo, al comienzo de nuestra conversación. Una de las cosas fundamentales en el mundo contemporáneo es que tenemos que empezar a conversar para converger y tenemos que dialogar. Y la cuestión más importante es que el pensamiento crítico debiera orientarnos a lo que es el logos. ¿Y qué es el logos, señora, señor? El logos es cuando usted tiene una conceptualización y tiene que actuar en coherencia, ¿cierto? Algo así como obras son amor y no buenas razones. Por ahí va la. Entonces, me gustaría pedirle a ustedes, Jorge, quizás tú podrías empezar a hacer un primer redondeo para ir ya terminando yo creo que va a dar para un capítulo este cuerpo de ideas que hemos tirado, y después inventaremos otro programa, pero ha estado bonito, ha estado redondo. ¿Cómo lo has visto tú? No tengo duda que el tenor de la conversación, los temas que han ido evolucionando va a ser de altísimo interés. Quiero plantearme de que mi silencio es como una sublimación de ese conocimiento que, si bien ha sido repetido hace 3.000, 4.000 años atrás, como decía Carlos Verdugo, y eso es lo que estamos volviendo a repetir en base, es poder abrir la conciencia de la comunidad, de que aprenda a distinguir qué voces son las necesarias escuchar hoy día y cuáles desconectarlas. Que todos nacimos con un programa mental, un paradigma, un algoritmo
que tendemos a confundirnos con la verdad. Y todo aquello que no coincide con esas voces, tenemos, ¿no es cierto?, a rechazarla, como que perdemos nuestra zona de comodidad, ya como que pasó a ser nuestro pilar, y cualquier persona que nos hable algo distinto, más que tratar de entender y dejar de lado esa gran carga, esa gran maleta, que la confundimos con seguridad, y el aprender a dudar en lo más maravilloso que hay. Yo soy creyente. Fui metido, ¿no es cierto?, en un sistema católico, después protestante, ya creo en Cristo, he decidido seguir creyendo por mi decisión, no porque tenga que mostrárselo a otro, pero aún así tengo la capacidad de dudar y conversar con aquello, decir, y si bueno, si no existe, no me daré cuenta, porque cuando ya no esté, no existirá nada. Por lo tanto, no me incomoda, y decirle, Dios, esto, o conversar, quizás estoy hablando con mi conciencia más profunda, y no me vuelve satánico por eso, por cuestionarlo. Entonces, esa verdadera libertad de conciencia es que uno pueda cuestionarse todo. El cuestionarse es un acto intelectual, es un acto de gestión neuronal, pero no implica convertirse en un demonio, sino el proceso mental que permite expandir la conciencia para entender al otro. Y eso es lo que con un sepulcral silencio, digamos, Dios queriendo, es eso, las voces. Para mí la síntesis es qué voces dejar de escuchar, qué voces seguir escuchando, y qué nuevas voces incorporar a nuestra conciencia y al colectivo para este siglo XXI, año 2022, que nos sirvan para dar un bienestar los próximos 10, 15 años, que probablemente otras voces serán en 30 años más. Sí. Jorge, en ese sentido, si tú me permites solamente decir lo siguiente, sacando una conclusión, para que se entienda también mi posición. El problema es que nunca podemos vivir sin voces. El problema es que tenemos que estar atentos, como siempre, desde niño, en que hay algunas voces que hay que revisar, ¿no? Pero no se puede vivir sin voces, así como yo diría, no se puede vivir sin fe. Y yo terminaría, por lo menos mi parte, recordando lo que yo le decía a mis estudiantes, ¿no? Pero como no me iban a creer a mí, porque a lo mejor yo era un chileno y un profesor de filosofía, un filósofo oscuro, sin gran fama, le decía yo que había un filósofo norteamericano negro, ¿no? Cuyo nombre era Charles Executioner, que como tú sabes es Carlos Verdugo. Yo decía, anoten lo que dijo este famoso filósofo norteamericano. Si era alemán, le ponían más atención, digamos, ¿no? Y lo anotaban. Y entonces, ¿qué decía este Charles Executioner? ¿No? Decía lo siguiente: ustedes pueden creer lo que quieran. El problema es que tiene que hacerse responsable de las consecuencias que para usted y para otros se siguen de sus creencias. Pero en principio, mire qué rico, crea lo que quiera, pero va a tener que aceptar que va a haber consecuencias de eso, ¿no? Y entonces, y con esto también quiero decir, mi postura es con respecto a la religión, en este momento es agnóstica. El agnosticismo es justamente reconocer y decir, ¿sabe qué? Yo no sé todavía si Dios, dioses, diosa, no sé qué, existe o no. No sé suficiente para decir, sí, es verdad que Dios existe, ni sé suficiente para decir, no, Dios no existe. El agnosticismo, que algunos dicen que no es ni chicha ni limonada, como decían antes los demócratas cristianos, digamos así, ¿no? No chicha ni limonada. No, el agnóstico reconoce, no sé, pero los que quieran ser ateos, ok, saquen las consecuencias de eso, en su familia, en su vida, y los que son creyentes, saquen las consecuencias de eso, porque a veces los creyentes que son creyentes no sacan las consecuencias, ni siguen las consecuencias cuando esas consecuencias no les gustan. Entonces son mormones a su manera, católicos a su manera, ¿no? Y después tú sigues la política, uno dice demócrata cristiano a mi manera. Entonces, yo creo que si hay algo que también a mí me gustaría reforzar en este diálogo con las personas es, tenga cuidado con las creencias. No podemos vivir sin creencias, pero tenga clarito
que tienen repercusiones. Y ahí, pero lo dejamos para otra conversación, entramos en el campo que Carlos ha enfatizado tanto. La ética es el lugar donde nos tenemos que hacer responsables de las consecuencias de lo que creemos y de lo que actuamos. Y allí entramos en un problema mayúsculo, ¿no? Así que voces, crea lo que quiera, tenga cuidado y siempre esté abierto a pensar, es posible que yo esté equivocado en realidad y el otro tenga la razón. Y el otro tiene que decir, mire, yo voy a decir lo mismo que usted, ¿no? O como dicen otros, si usted va a persuadir, tiene la obligación de admitir que va a ser persuadido. No se meta a persuadir si usted no va a admitir que también puede ser persuadido. Porque si no lo hace así, es puro dogmatismo y no sirve para nada. A menos a lo mejor para divertirse o entretenerse mientras espera una micro. Pero si va a hacer estudios serios, no trate de convencer, sino usted estará abierto a ser convencido. Distintas miradas, distintos enfoques, y usted que va a ver este programa, que va a reflexionar, que se va a entretener, tendrá su propia mirada. De eso se trata. Se trata de tener atención a esas voces a las que hacíamos referencia, a los intermediadores, ¿verdad? ¿Cierto? Respecto de las verdades, y distinguir entre el fuero íntimo y lo que es público. Porque lo que es íntimo, lo que es privado, lo que es personal, tiene una dimensión que es muy distinta de lo que es público. Y esto de la deidad, de lo religioso, de lo espiritual, ya lo iremos abordando con mayor profundidad. Por ahora, creo que hay una frase que resume bien lo que hemos hablado. No es una frase de orden religioso, como ya lo mencioné, sino que es de pensamiento, de reflexión, de filosofía. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque siempre está enfatizando lo que es la esencia que une todo esto, el bien común. Trabajemos entonces por el bien común para que la voz del pueblo sea adecuadamente interpretada con ese imperio que es la voz de Dios. Nos vemos en el próximo programa, Carlos, un privilegio estar contigo, conversar, reflexionar. Y Jorge, como siempre, maravillosa coordinación, interacción y opiniones también. Abrazo para todos, nos vemos. Gracias por el espacio. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.